Bueno, como ya tenemos las botonaduras, ahora vamos a hacer los cuellos. Vamos a ver cuello camisero compuesto y cuello camisero integrado. El cuello camisero compuesto está compuesto, perdona ahí la redundancia, cuello sport y pie de cuello. Pie de cuello. Entonces, para hacer los cuellos, como ustedes ya lo vimos en primero, ¿sí? Tomamos los recorridos de los escotes. Miren que aquí el posterior ya tiene los dos que se le quitó al delantero. Entonces, van a tomar el recorrido del escote, miren, caminando con el metro alrededor del escote. En este caso, el posterior tiene 12 y el delantero también tiene 12. Empiezan a caminar con el metro, ¿sí? Ojo, no pueden medir la botonadura, debe ir hasta donde empieza la botonadura. Entonces, tengo recorrido de escote delantero y recorrido de escote posterior, acá los tengo, 12 y 12. Entonces, recorrido, escote delantero, primero posterior y luego recorrido de escote delantero. Recuerden que el acá lo sacamos centro doble, por eso lo hacemos primero el posterior y luego el delantero. Tiene un ancho de 5 centímetros, ¿sí? Y hacemos el rectángulo, entonces en este caso son 12 y 12. Entonces recorrido de escote posterior más recorrido de escote delantero. Tenemos el rectángulo por un ancho de 5. Luego, vamos a subir 1 centímetro y medimos más o menos 3 centímetros. Aquí yo lo estoy haciendo a tamaño real para que se vea más grande el cuello, pero si ustedes lo hicieran a escala en el cuaderno, pues deben de tomar el recorrido con el metro a escala y el de tamaño real, pues con el de tamaño real. Entonces, subí 1 centímetro, hago aquí una semicurva, ¿sí? Ahora, subo 3 centímetros, y saco 2 centímetros, aquí. Saqué 2 centímetros. Lo voy a unir con el 1 que subí, ¿sí? Y aquí voy a hacer una semicurva. También mido 3, o menos por aquí. Y empezamos a hacer una semicurva llegando hasta el 2, ¿sí? Y en el centro subimos 0,5. Suben 0,5 y hacen esto, como una media semicurva. Aquí. ¿Sí? Ahí está el escote, el cuello sport, ¿sí? Costura de 1 centímetro por todos los lados, menos en el centro doble. Entonces, 1 centímetro de costura y aquí va centro doble. Este va 2 por talla en tela de lucir y 1 por talla en F100, que era la entretela que les había dicho que era gruesa, ¿sí? Va en un solo y va 2 por talla en tela de lucir, centro doble. Ahí tenemos el cuello camisero, ¿sí? Pero primero tenemos el sport. Ahora vamos a hacer el pie de cuello. ¿Cómo sacamos el pie de cuello? Pie de cuello. 2,5 de ancho. 2,5 de ancho. Recorrido posterior más recorrido delantero. Entonces, recorrido de escote posterior más recorrido de escote delantero. En este caso todos dos nos dieron 12, ¿sí? Hago el rectángulo de los 24 centímetros.
hago la división donde me da el recorrido posterior y luego saco el ancho de la botonadura, ¿sí? Que es 2.5 ancho botonadura. Recuerden que le dimos un ancho de botonadura de 2.5. Entonces, saco aquí los 2.5 por el mismo tamaño de los 2.5. Ahora, le voy a dar una semicurva para que me forme mejor porque el escote es curvo. Entonces, subo 2 centímetros, aquí 3, puedo medir, más o menos me da aquí, y hago la semicurva, ¿sí? Después de los 2 centímetros, recupero los 2.5 que tenía inicial. Entonces, debo medir los 2.5 otra vez. Entonces, de aquí a aquí, 2.5. Pasa lo mismo, mido 3 y hago la semicurva. Aquí 3. ¿Sí? Si yo quisiera que mi pie de cuello fuera cuadrado, pues lo dejo así. Pero si ya lo quiero hacer redondo, entonces le voy a hacer la curva aquí. ¿Sí? Costura de 1 centímetro por todos los lados, menos en el centro doble. Aquí ya miro si lo voy a hacer cuadrado o lo voy a hacer curvo. Le di costura para que fuese curvo. Ojo, chicas, que es por los 2 centímetros que subí, no coge el rectángulo, ¿sí? Por eso estoy haciendo este rediseño acá de subir los 2 centímetros, ¿sí? Entonces, 2 por talla en tela de lucir, 1 por talla en F100, ¿sí? Y aquí va centro doble, ¿vale? Ahí tenemos el cuello camisero compuesto, cuello sport y pie de cuello. Ahora vamos al integrado. El integrado es la unión de estos dos. Entonces tiene 5 y 2.5. Entonces tiene un ancho de 7.5. 7.5. Recorrido de escote posterior más recorrido del delantero. Recorrido, escote posterior más recorrido de escote delantero. Hago el rectángulo. Hago el rectángulo aquí. Hago la división donde me da el recorrido del escote posterior. Acá me da el recorrido del escote delantero. Y aumento los 2.5 de la botonadura. Entonces, más 2.5 de ancho de botonadura. ¿Sí? Recuerden que este es cuello camisero integrado. Listo, y vuelvo acá. Recorrido posterior más recorrido delantero más ancho de botonadura. Entonces, subo 2 centímetros, hago el mismo proceso del pie de cuello. Subo 2 centímetros del recorrido posterior hacia el delantero, mido 3 y hago la semicurva. Luego subo 2.5, cierro el ancho de la botonadura, ¿sí? Lo cierro. ¿Por qué? Porque ahí va la curva
que tiene el pie de cuello, que es este mismo de acá. ¿Sí? Este con este. Listo. Donde me termina el recorrido delantero, después de los 2.5, ¿sí? Voy a subir 8 centímetros. Aquí subo de aquí a aquí, voy a subir 8 centímetros y voy a sacar 2 centímetros, ¿sí? Aquí están los 2 centímetros. Entonces voy a continuar con el cuello. A los 2 centímetros y voy al pie de cuello. ¿Sí? Miren, de los 2 centímetros voy al pie de cuello y luego mido 3 después del recorrido delantero y voy a hacer la semicurva, que esta sería la parte del cuello sport. ¿Sí? En el centro posterior voy a subir 0,5 y hago también una semicurva y voy hasta el recorrido del escote posterior. Este va centro doble, 2 por talla en tela de lucir y 1 por talla en entretela F100. F100. Costura de 1 centímetro menos en el centro doble. Costura. Y aquí tenemos el cuello camisero integrado. Entonces, este es un solo cuello y estos dos conforman el cuello camisero compuesto.